Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Por qué demonios no se ha vuelto nunca jamás a la Luna con una misión tripulada? Se han aducido cuestiones del ámbito económico, falta de presupuesto de la Agencia Espacial Estadounidense e incluso razones de ámbito científico, es decir, que ya se habría recopilado toda la información necesaria en nuestro satélite. Pero lo cierto es que investigadores y extrabajadores de la NASA han acusado a la Agencia Espacial Norteamericana de manipular, farsear y, por supuesto, tergiversar información sobre los verdaderos descubrimientos realizados en la Luna. Podemos empezar, por ejemplo, con el señor John J. Neal, que sería el primero que destapa la caja de los truenos. Este señor era editor científico del diario New York Herald Tribune, que en declaraciones el día 29 de julio de 1953 hablaba de un lugar de la Luna que desde luego era más que interesante, el cráter Crisium, en donde sin tapujos y sin pelos en la lengua, afirmaba haber visto un enorme puente de más de 19 kilómetros de longitud. A finales de agosto de ese mismo año, el astrónomo británico H.P. Wilkins confirmó la observación desde Londres, afirmando que efectivamente la construcción parecía artificial. Poco después, Patrick Moore, de la Asociación Astronómica Británica, también se unió al carro de que aquello se podía ver perfectamente en ese cráter Crisium y que de hecho esa construcción de 19 kilómetros de longitud en ocasiones llegaba a emitir luz. Bueno, tenemos esa primera mención, año, como decíamos, 1953, pero tenemos, por ejemplo, diferentes muestras que han sido desclasificadas al público, quizá por error. Quizá la más famosa, de hecho, sería el frame 4822 a 24 kilómetros de altitud de la Apolo 10 y, bueno, entre todos los elementos que se pueden ver en la fotografía, destaca una misteriosa construcción vertical, fascinante, que parece además un castillo, de ni más ni menos que 14,48 kilómetros de altura. Esto estaría en el cráter Hyginus y, por supuesto, sería uno de los secretos mejor guardados de Estados Unidos, que por error o quizá intentando ver como un pequeño globo sonda para ver qué opinaba la comunidad científica, pues a día de hoy está desclasificado. Pero si seguimos haciendo un recorrido por todas las anomalías y todas las declaraciones al respecto de los verdaderos motivos por los cuales no se ha vuelto a la Luna, tenemos que hablar del día 19 de junio de 1970. El diario Daily Telegraph de repente publica una misteriosa nota de prensa en donde se habla que la NASA habría podido fotografiar objetos que podrían haber sido manufacturados y erigidos por seres inteligentes. Esos objetos tendrían forma de torres, gigantescas torres lunares que aparecerían en diversas tomas de la Orbiter 2 y, bueno, en el mismo momento los rusos habrían hecho los mismos descubrimientos gracias a su sonda Lunar 9. Bueno, esto aparece en la revista Argosy y se exponía además una cosa que era muy interesante, que es que estas gigantescas torres lunares, fotografiadas tanto por americanos como por rusos, tendrían algún tipo de alineación geométrica con respecto a los paralelos y a los meridianos de la Luna. Algo que parecería ser fuera de todo lo que sería el concepto de la casualidad. Parecería inteligente. Bueno, tenemos por ejemplo unas declaraciones y unas tomas de la sonda Orbiter 2. En esta sonda se mostrarían 8 construcciones alargadas como 8 torrecillas similares a las agujas de Cleopatra de Egipto, datadas del siglo XV antes de Cristo. Por su parte, Joseph Godabech, un hombre que era periodista, aseguraba en 1974 que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían conseguido fotografiar desde 1968 hasta este citado año 1974 más de 200 estructuras blanquecinas y con forma de cúpula. El misterio, en todo caso, no era ese, porque según exponía Godabech, resulta que
aquellas estructuras con forma de cúpulas, aquellas 200 cúpulas, resulta que aparecían y posteriormente desaparecían para reaparecer en otra vez en otros puntos de la Luna. Hablaban concretamente del Mare Crisium. Además, hablaban también de una inmensa construcción de 18 kilómetros similar a un puente y además una serie de líneas rectas que estarían reflejando pues prácticamente las marcas que deja un vehículo, pero por supuesto en aquella zona no habían alunizado los astronautas. ¿Quién había estado recorriendo aquello con un vehículo sin desviación durante cientos de kilómetros? Estas anomalías también aparecen en los cráteres Copérnico, Tacho y Kepler. Bueno, si seguimos haciendo un repaso por las declaraciones al respecto de los verdaderos motivos por los cuales no hemos vuelto a la Luna, tenemos que en diciembre de 1969 el físico nuclear Glenn Seaborg, que por cierto era presidente de la Comisión de la Energía Atómica de los Estados Unidos, afirmó públicamente que la histórica misión Apolo 11 pues había fotografiado en la cara oculta de la Luna una serie de surcos serpenteantes que no parecían obedecer a las leyes de la geología que podemos decir aplicada a nuestro satélite. Resulta que este hombre, el señor Glenn Seaborg, insinuó sin mojarse demasiado que la misión Apolo 12 tenía unos propósitos secretos en base a lo que había pasado en la misión Apolo 11. Luego, por su parte, tenemos las declaraciones de Ken Johnston, que era el antiguo director del Departamento de Conservación de Imágenes de la NASA. Y bueno, este señor expone, y lo ha hecho a nivel público en bastantes ocasiones, que un superior suyo, del cual no quiso dar su nombre, le había enseñado personalmente una serie de fotografías que mostraban claramente estructuras artificiales en la Luna. De hecho, añadiendo además que existía un complejo programa de manipulación de imágenes de los alunizajes y de lo que serían todas las tomas de los módulos lunares, en donde pues prácticamente al público se le ocultaría la gran verdad de lo que habría descubierto la NASA allí. Lo que le llegaría al público directamente serían las migajas de lo que ellos estarían descubriendo. Bueno, luego por otra parte tenemos al inefable Richard Hoagland, asesor científico de la NASA de la misión Apolo 11, que ya hemos estudiado algunas veces pues sus conocimientos sobre la región de Cidonia en Marte, y este señor confirmó a su vez que los astronautas, además de traerse rocas de la Luna, se habrían traído, agárrense, algunos materiales artificiales, que por supuesto habrían quedado bajo 7 candados en las pertenencias y salas más secretas de los Estados Unidos de América. Luego, por supuesto, Richard Hoagland también ha aludido a ruinas, de nuevo esas gigantescas bóvedas de cristal, pero esta vez sin movimiento, abandonadas quizá desde hace millones de años. Bueno, también alude a algo, un incidente que hubo sobre una fotografía que él pudo ver personalmente, en donde se hablaba se veía prácticamente una estructura piramidal en la cara oculta de la Luna, que jamás pudo ser estudiada en base, pues evidentemente por la falta de luz que existe en esa zona y por supuesto porque no supieron identificar si aquello podía ser una pareidolia. Pero por supuesto todo lo que eran las cúpulas anteriormente mencionadas desde luego quedaban muy claras a todos los directivos de la NASA que decidieron ocultar todo esto al público. Luego, si seguimos haciendo este tour de declaraciones, tenemos a Otto Binder, otro antiguo empleado de la NASA, que hizo pública una comunicación entre Neil Armstrong, Buzz Aldrin y el Centro de Control Espacial. Es una grabación apócrifa, aunque yo la he escuchado bastantes veces y desde luego Neil Armstrong tiene exactamente la misma voz. Pues en esa conversación que fue registrada en la superficie lunar, se alude a la presencia de ovnis durante el aterrizaje del módulo espacial. Claro, las declaraciones son increíbles porque se hace mención, por ejemplo, a visitantes. Dice, hemos encontrado visitantes, aludiendo además después a instalaciones abandonadas desde hacía mucho tiempo. Por supuesto, en esta grabación se habla de que
habría unos objetos voladores no identificados, unas luces que estarían alineadas en filas al otro lado del cráter en donde estarían ellos. Bueno, por supuesto, de ser esto verdad, que porque en mi opinión tiene bastantes visos de verosimilitud, pues desde luego habría que haber estado en el pellejo de Neil Armstrong viviendo aquello, ¿no? Tuvo que ser, de ser así, tuvo que ser algo sensacional vivir aquello, ¿no? Bueno, tenemos otras declaraciones, por ejemplo, de Maurice Chatelain, exdirector del sistema de comunicación de la NASA, que dijo que, por supuesto, los vuelos de las misiones Apolo y las sondas Géminis habían sido seguidos unas veces a distancia y otras veces muy de cerca por vehículos de origen no terrestre, llámenlo ustedes ovnis o llámenlo ustedes como quieran, lo que solemos englobar como la palabra ovni, pero bueno, este señor expuso la realidad, que es lo que se ve a día de hoy con las cámaras en alta definición y con diferentes incidentes que hemos estado estudiando durante los últimos años en la web de Ufópolis, ¿no? Por supuesto, las informaciones al respecto de estos descubrimientos eran unidireccionales, es decir, alguien lo descubría, o el astronauta o el asesor de imágenes lo descubría, y NASA directamente mandaba callar a todos los responsables y a todos los involucrados. Bueno, tenemos por ejemplo también el incidente Don Wilson. De repente aparece en 1978 un libro llamado La Luna, una misteriosa nave espacial, con un polémico título, por supuesto, en donde hay un investigador que se llama Don Wilson, que cita a un doctor llamado Farouk El-Baz, que por supuesto estaba este señor considerado pues una de las personas más influyentes y más inteligentes de Norteamérica, y por supuesto era uno de los científicos con mayor antigüedad de la NASA. Y resulta que Farouk El-Baz exponía que la NASA jamás anunciaba todos sus hallazgos y que utilizaba palabras en clave. Esto se ha visto durante toda la vida y esto es algo que en mi opinión no es nuevo, ¿no? Pero lo que sí que es nuevo, por ejemplo, es lo que ocurrió con Ronald Evans. Hubo una conversación en la misión Apolo 16 en donde Ronald Evans, el astronauta, expone el descubrimiento de cúpulas y túneles con una inclinación de 30 grados según lo que se veía desde su posición. Además, habla el señor Ronald Evans de una serie de estructuras de muros como derribados y con una altura de 5 metros. Y claro, aquí viene la gran pregunta, ¿no? Porque estos son unas grabaciones realizadas en la superficie de la Luna por parte de un astronauta. Bueno, ¿y quién construiría muros hace millones de años en la Luna? ¿Y para protegerse de qué? ¿Qué habría allí? Bueno, tenemos en este tour, en esta máquina del tiempo también que tenemos muchos viajes hoy, el día 15 de agosto de 1971 tenemos a los astronautas David Scott y James Irwin informando durante la misión Apolo 15 de huellas sobre la superficie de la Luna de las que tuvieron que seguir su rastro. Al final de esta conversación hay algo muy raro, que es que la serie de comandos del Centro Espacial de Houston empieza a exponer nombres en clave como Bravo, Whiskey y Romeo. Bueno, evidentemente son palabras fáciles de recordar por cualquier persona, pero con un significado que podrían pues derivar bueno, pues realmente tapar algo que estuviese pasando allí y que fuese de gran importancia, ¿no? ¿Por qué usar en todo caso códigos secretos si estás siguiendo unas simples huellas de posibles meteoritos o de roquitas, ¿no? ¿Qué hicieron los astronautas en la Luna y por qué no se volvió a confeccionar ninguna misión para allá? ¿Qué se encontraron? Bueno, tenemos a Carl Wolf, sargento de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, y este señor en la década de los 60 había trabajado como técnico fotográfico del Comando Aéreo Táctico del Ejército de los Estados Unidos. Resulta que estaba destinado en la base de Langley y allí pudo ver muchas imágenes de la misión Lunar Orbiter. De hecho, un alto cargo del ejército le habría hecho llegar pues esta información de figuras geométricas, torres, construcciones esféricas de gran altura y estructuras parecidas
a antenas de radar. El problema es que aquello no podía ser una pareidolia geológica, porque aquellas antenas de radar abandonadas y de hecho pues prácticamente construidas del mismo material, del mismo mineral de la roca lunar, llegarían a medir ni más ni menos que 800 metros de largo. Además de eso, hablaba Carl Wolf que en las fotografías que pudo ver como técnico fotográfico del Comando Aéreo Táctico de los Estados Unidos, decía que algunas de estas estructuras tenían pues diferentes cambios en la luz, como si estuviesen recubiertos por un revestimiento que cambiase el índice de refracción cuando el sol pasara iluminándolo, ¿no? Bueno, el proceso de estudio de todo esto lo llevaba a cabo directamente, según Carl Wolf, la NSA, es decir, la que está encargada a día de hoy de espiar todas nuestras comunicaciones por email y por teléfono, y de hecho hablaba de un detalle que era bastante curioso, que los técnicos de fotografía que había allí en su oficina eran los mejores expertos en tratamientos de imágenes del mundo, y que de hecho cada uno tenía su traductor para que no se perdiese ningún tipo de detalle por parte de los superiores de la NSA. Bueno, Carl Wolf hablaba de construcciones similares a edificios, como con ángulos, con sombras, edificaciones enormes, esféricas y además con forma de domo. Y decía además que no había ningún tipo de comparación con nada que hubiese visto en el planeta Tierra. Bueno, la seguridad de aquellas instalaciones era fortísima y según Carl Wolf, tanto su superior como él se jugaron la vida después de ver o al ver aquellas imágenes. Bueno, por supuesto aquí en España tenemos el caso de Alan Davis, que trabajó para la Agencia Espacial NASA durante la misión Apolo 11, y este hombre estaba destinado en la isla de Antigua, en el Caribe, y este señor era el encargado de recibir las comunicaciones directamente desde la Luna para luego, por vía cable submarino, transmitirlas directamente al Centro de Control Espacial de Houston. Bueno, es fascinante porque había un retardo de 5 minutos por el cual NASA podía cortar las comunicaciones para que el público norteamericano no se enterase absolutamente nada de lo que estuviese pasando allí. Y resulta que Alan Davis se casó con una mujer española, vino a vivir a Andalucía, al sur de España, y de repente conoció a dos investigadores españoles, dos periodistas llamados José Luis Hermida y Pepe Ortiz, que, bueno, pues como eran amigos de la pareja y tal, pues hubo una vez que empezaron a comentar todo esto y le pidieron si podía contarlo delante de una cámara. Alan Davis ya estaba jubilado, no tuvo ningún problema y claro, las declaraciones son fortísimas porque hablaba de que todo lo que ocurrió en la Luna estaba orquestado y preparado, tanto la censura de la que hemos hecho alusión como el propósito de la misión, porque sabían dónde tenían que aterrizar, que era en el Mar de la Tranquilidad, y disponían, sin contar con lo que habían descubierto los rusos, de más de 230.000 imágenes. En las fotografías que había por satélite, ellos sabían que en la zona más cercana al Mar de la Tranquilidad, en donde habían alunizado, se apreciaban muros y carreteras de decenas de kilómetros de longitud. Es decir, como que ellos sabían exactamente dónde tenían que ir o bueno, pues prácticamente dónde tenían que llevar a sus chicos, a sus astronautas, ¿no? La construcción estaría al norte del cráter Moltke y la filmación que habrían realizado con una cámara de vídeo, y esto pues se ha visto en diferentes programas de televisión, tanto en España como en el extranjero, habría durado aquel vídeo la friolera de 14 minutos mostrando una instalación inmensa de 60 metros de largo, con 12 ventanas y, agárrense, un grosor de paredes de 5 metros. La entrada a la instalación igualmente vendría precedida de unos 30 enormes obeliscos, pues yo creo que muy similar a lo que se puede encontrar en la cultura egipcia. Bueno, según diferentes filtraciones e informaciones, NASA
y esto de aquí ya es una elucubración, todo lo que les he comentado es historia, y ahora vendría la elucubración de que NASA habría realizado algún tipo de explosión de estas ruinas o de estos hallazgos arqueológicos en base a, bueno, pues tapar la información para siempre, ¿no? Bueno, en mi opinión esto es la punta del iceberg. ¿Por qué no se ha vuelto a la Luna? Quizá porque habría esa radiación derivada de esas explosiones nucleares de la NASA. Quizá sería demasiado fuerte pensar que los Estados Unidos habrían destruido uno de los hallazgos o el hallazgo más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Pero sí que es cierto que todo esto de las construcciones enlaza muy bien con la historia del dios Ea, el dios Enki de la mitología sumeria, en donde se habla de instalaciones en nuestro satélite. Luego, por otro lado, es fascinante lo que se ha descubierto, ¿no? Cúpulas que se cambian de sitio, carreteras y muros, pues prácticamente que nos hace preguntarnos qué hay allí o qué hubo allí hace millones de años, ¿no? ¿Y por qué no lo cuentan? ¿Y por qué a día de hoy, con la tecnología que tenemos de alta definición y con la repercusión y la increíble mejora de imagen que tendría la NASA si volviese a poner a un hombre en la Luna con las redes sociales que hay ahora mismo, ¿no? ¿Por qué no han vuelto, ¿no? ¿Por qué no irían allí a filmarlo en alta definición? Puede ser que porque ya lo han hecho muchas veces y no tienen ganas de dejarse dinero, aunque yo creo que por dinero no es. Puede ser que ya no tienen esa necesidad de ganar a los rusos como había en la Guerra Fría. O puede ser que lo que se encontraron allí durante los años en los que estuvieron haciendo alunizajes, desde luego era incontrolable, es decir, no podían hacer nada con ello y de hecho quizá era totalmente inseguro para ellos. Sea lo que se encontrasen allí, desde luego les dejó muy pocas ganas de volver, al menos a nivel público. Bueno, pues nada más, este es un programa que tenía también muchísimas ganas de hacer. ¿Por qué no volvimos a la Luna? Y el tema de las ruinas artificiales. Y nada, pues espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. De la Asociación Astronómica Británica también se unió al carro de que aquello se podía ver perfectamente en ese cráter Crisium y que de hecho esa construcción de 19 kilómetros de longitud en ocasiones llegaba a emitir luz. Bueno, tenemos esa primera mención, año, como decíamos, 1953, pero tenemos, por ejemplo, diferentes muestras que han sido desclasificadas al público, quizá por error. Quizá la más famosa, de hecho, sería el frame 4822 a 24 kilómetros de altitud de la Apolo 10 y, bueno, entre todos los elementos que se pueden ver en la fotografía, destaca una misteriosa construcción vertical. NASA habría podido fotografiar objetos que podrían haber sido manufacturados y erigidos por seres inteligentes. Esos objetos tendrían forma de torres, gigantescas torres lunares que aparecerían en diversas tomas de la Orbiter 2 y, bueno, en el mismo momento los rusos habrían hecho los mismos descubrimientos gracias a su sonda Lunar 9. Bueno, esto aparece en la revista Argosy y se exponía además una cosa que era muy interesante, que es que estas gigantescas torres lunares, fotografiadas tanto por americanos como por rusos, tendrían algún tipo de alineación geométrica con respecto a los paralelos y a los meridianos, fascinante, que parece además un castillo de ni más ni menos que 14.48 kilómetros de altura. Esto estaría en el cráter Hyginus y, por supuesto, sería uno de los secretos mejor guardados de Estados Unidos, que por error o quizá intentando ver como un pequeño globo sonda para ver qué opinaba la comunidad científica, pues a día de hoy está desclasificado. Pero si seguimos haciendo un recorrido por todas las anomalías y todas las declaraciones al respecto de los verdaderos motivos por los cuales no se ha vuelto a la Luna, tenemos que hablar del día 19 de junio de 1970. El diario Daily Telegraph de repente publica una misteriosa nota de prensa en donde se habla que la
Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Por qué demonios no se ha vuelto nunca jamás a la Luna con una misión tripulada? Se han aducido cuestiones del ámbito económico, falta de presupuesto de la Agencia Espacial Estadounidense e incluso razones de ámbito científico, es decir, que ya se habría recopilado toda la información necesaria en nuestro satélite. Pero lo cierto es que investigadores y extrabajadores de la NASA han acusado a la Agencia Espacial Norteamericana de manipular, farsear y, por supuesto, tergiversar información sobre los verdaderos descubrimientos realizados en la Luna. Podemos empezar, por ejemplo, con el señor John J. Neal, que sería el primero que destapa la caja de los truenos. Este señor era editor científico del diario New York Herald Tribune, que en declaraciones el día 29 de julio de 1953 hablaba de un lugar de la Luna que desde luego era más que interesante, el cráter Crisium, en donde sin tapujos y sin pelos en la lengua, afirmaba haber visto un enorme puente de más de 19 kilómetros de longitud. A finales de agosto de ese mismo año, el astrónomo británico H.P. Wilkins confirmó la observación desde Londres, afirmando que efectivamente la construcción parecía artificial. Poco después, Patrick Moore